Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de verlos otra vez en este hermoso domingo que nos ha dado el Señor. Como pueden ver, el tema de la escuela dominical o del estudio dice la idolatría, un culto a los demonios. Vamos a empezar, hermanos, abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Y vamos a leer del 6, versículo 6 al versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 6 al 7. Dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Este pasaje está bien claro y no hay manera de cómo confundirnos en Corintios. Y nos está diciendo que las cosas que pasaron antes nos queda como ¿qué? Nos queda como ejemplo para nosotros. Cuando dice nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, ¿verdad? Gracias, hermano. Está hablando de los creyentes. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es un ejemplo, el pueblo de Israel, a nosotros o a los otros personajes en la Biblia que eran malos, y estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en lo mismo, en la trampa. Gracias, hermana. Dios ha dejado este hermoso libro que se llama Biblia para que nosotros podamos aprender. El versículo 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Ajá. Un ídolo. ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, en aquel tiempo bueno, en el tiempo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, un ídolo era, por ejemplo, como lo que estamos viendo nosotros ahí, ¿verdad? Una estatua que veneraban ellos, ¿verdad? Pero realmente en nuestros días, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con los ídolos, porque cualquier cosa que nosotros le damos prioridad puede ser nuestro ídolo, ¿verdad? Amén. Lo que Faraón hizo la estatua de oro. Ajá. Que le vaya y Daniel no hizo caso. Amén. Eso es lo que estaba comentando con el hermano Juan ahorita, ¿no? Que entró, que cuando Moisés bajó del monte, cuando estaba hablando con Dios 40 días, el pueblo le insinuó a Aarón que hiciera una estatua. Amén. Amén. De oro. Eso fue su ídolo, pero en ese entonces un Dios para ellos. Amén. Y quiero esas son buenas respuestas. Gracias, hermano Carlos, y gracias, hermana Sarita. Pero también hay ídolos en nosotros, que puede ser el carro, que puede ser cualquier cosa, especialmente no me den sus indicables, Ujú. bien limpio. Ajá. Y está idolatrando todos los domingos lavando el carro, bien bonito, pero nadie quiere que se lo haga. Amén. Sí. Y otra buena respuesta. Gracias, hermana Sarita. Ya, puede ser. ¿Sí, hermano? Ese ídolo del toro lo hicieron nuevamente los israelitas después de la muerte del rey Salomón.
Ujú. Bueno, el pueblo llegó a hacerle una petición, que les bajara un poco la carga que Salomón les había impuesto. Amén. Y bueno, la cuestión es de que para no quitarle mucho tiempo, como no lo hizo, entonces ahí fue donde se separó el reino de Judá con las otras 10 tribus. Las 10 tribus se separaron y le dijeron quédate ahí. Y había un tipo, un israelita que había emigrado para Egipto, Ujú. huyendo de Salomón. Cuando supo que Salomón había muerto, lo tomaron como líder las 10 tribus. Ujú. Y entonces le dijeron a Roboam, quédate. Se apartaron con Jeroboam y mandaron a hacer 2 ídolos de oro todos. Amén. Y ahí fue la desgracia del pueblo de Israel. Amén. Esas 10 Sí. Gracias, hermano. tremendas. Sí, es tremendo y lo que vamos a estudiar hoy es tremendo. Bienvenida. ¿Para qué sirven los ídolos? ¿Para qué lo construían las personas? Para idolatrar, Para creer en ellos. para creer en ellos. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve un ídolo? Creen que les hace el milagro. Amén. Pero hay una palabra que estoy buscando y lo había dicho en otro mensaje que di que tenía que ver con la imagen de la bestia. Hay una palabra que es el centro de cuando estas personas hacen ídolos o hay un ídolo. El centro de este ídolo, ¿cómo se dice? Bueno, se lo voy a decir. El centro del ídolo, o la razón por qué las personas hacen un ídolo, es para adorarlos. Sí. Adorar, es una adoración para este ídolo. Para que cuando ellos adoren este ídolo, o imagen o semejanza, pueda ser un milagro por ellos. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Estamos en 1 de Corintios, hermanos. 1 de Corintios 10, del 6 al 7. Dios es el dueño de todo. Y como es el dueño de todo, todo le pertenece a Él. Ahora, cuando Él, en el momento de la creación, hizo la luna, el sol, todo lo que nosotros vemos, y cuando Él hizo eso, ¿eran esas cosas para adoración? ¿Ese era el propósito? No. ¿Verdad que no? Ese no era el propósito para la creación de Dios. Hoy en día podemos ver que varias religiones tienen el sol como un Dios. Dios creó el sol, pero lo creó con otro propósito, para darle vida a la tierra, para dar luz, pero no para ser un objeto de idolatría. Vamos a seguir adelante, hermanos. Quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 20 y versículos 2 al 5. Éxodo 20 y vamos a leer del 2 al 5. Éxodo 20 del 2 al 5 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios está dejando bien en claro aquí en los 10 mandamientos que nosotros, aunque vivimos en un mundo material, no estamos supuestos a crear ídolos o tener otros dioses aparte de Él. Dios lo deja bien en claro. Hay ciertas cosas aquí que quiero hacer preguntas.
¿quién sacó, quién lo sacó de Egipto? ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿Quién? Dios sacó al pueblo de... Sí, por medio de Moisés. Pero Dios sacó a Israel de Egipto. Ahora, ¿qué era el pueblo de Dios en Egipto? Esclavos, ok. Egipto era una casa de ¿qué? De servidumbre. Ok. Vemos una calidad, ¿cómo se dice? Una cualidad de Dios, que Él quiere que nosotros seamos libres. Él quiere que nosotros seamos libres de servidumbre. Y este es un ejemplo demostrándonos a nosotros que Él quiere que nosotros seamos libres de opresión. ¿Creen ustedes que había muchos dioses en Egipto? Sí. ¿Creen que el pueblo de Israel antes adoraban estos dioses? Sí. Amén. ¿Creen que ya estaban acostumbrados a la vida de servidumbre? Sí. Bien acostumbrados, ¿verdad? Y aunque me aseguro que habían personas en Egipto que todavía creían en Dios y no perdían su fe, estas personas, me aseguro que el diablo le hacía la vida imposible. Si no adoran a estos dioses, les va a ir mal. Los vamos a poner a trabajar overtime. Les iba bien mal. Ahora, ¿quién se recuerda qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Un ídolo, ok. ¿Alguien más? Imagen de cualquier otra índole. Puede ser el sol y también pues el becerro que fabricaron. Amén. Cuando piensan imagen, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Es una forma de persona o algo. Como dijo usted, que uno se ve en el espejo y se ve la imagen. Amén. Ya. Ok. ¿Se acuerdan la historia de Nabucodonosor y la estatua de oro? Que Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron al rey. Los seres humanos tienen una tendencia de crear ídolos de cosas que ellos ya conocen. La estatua de Nabucodonosor, me imagino que era la imagen de él personificada en esta estatua. Y todos tenían que venir y adorar. Es algo bien interesante que los seres humanos quieren ser estos dioses. Vamos a seguir adelante. Los voy a llevar de regreso a Génesis para refrescar su mente, para que nosotros podamos ver en realidad qué es una imagen. Y la hermana Yoli ya contestó la pregunta, pero solo los quiero llevar por aquí, solo para refrescar la mente. Génesis capítulo 1, y vamos a leer del 26 al 28, nos dice qué es una imagen. Génesis capítulo 1, 26 al 28, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Dios, desde el principio, en Génesis, nos está diciendo que es una imagen. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y los seres humanos van a querer
hacer esto, siempre van a querer crear algo en la imagen y semejanza de uno, como Nabucodonosor. ¿Sí, hermano? Personifican. Sí, se personifican, gracias, una palabra mejor. Y ellos quieren hacer estos dioses. Hay algo adentro que es, digamos, queda un rastro de lo que pasó en el principio en Génesis. Que Dios les dijo, por favor no coman de este árbol y si comen van a morir. El día que coman van a morir. Pero el engaño fue de Satanás, si ellos comen de este árbol iban a ser como Dios. Eso es algo bien interesante. Vamos a seguir adelante, hermanos. Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Aquí está hablando Dios a Israel y está haciendo un pacto con ellos. Éxodo 19, versículos 5 al 8. Dice, ahora, pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está dejando bien en claro Dios que Él es el dueño de todo, pero como Él es el dueño de todo y hay mucha gente en la tierra, Él quiere hacer un pacto especialmente con Israel. Él los quiere apartar de los otros seres humanos con el propósito de ser, dice, especial tesoro. Es una palabra bien bonita viniendo del dueño del universo. Aquí podemos ver, hermanos, ese es otro ejemplo de otra calidad de Dios. Dios está haciendo la diferencia entre lo santo y lo común. ¿Cómo? Y yo puse 3 ejemplos aquí. El árbol de la ciencia del bien y del mal. En sí, el árbol no era malo. Lo que era malo es el deseo de tratar de ser como Dios. Porque si vemos en la creación, Dios mismo dice que todo lo que Él había creado era bueno. Y esto incluye el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que aunque habían muchos árboles, había un árbol específicamente que estaba apartado para Dios. El otro ejemplo es el ejemplo de los diezmos. Dios es el dueño de todo, pero nos ha puesto a nosotros como administradores de todas sus cosas. Número 3 es el que vimos ahorita, que Dios quiere hacer un pacto con Israel y está haciendo una separación de personas. Y quiere hacer este pacto con Israel. Y vamos a ver qué es lo que dice, qué es la respuesta de Israel más adelante. Versículo 6 dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Aquí vemos la diferencia entre algo santo y algo común. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo de Israel. Y yo quiero que ustedes se acuerden de estas palabras. Y todo el pueblo respondió en uno. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Estaban de acuerdo con Dios. Estaban en la misma página. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios les preguntó algo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dio la respuesta a Moisés y Moisés le dio la respuesta a Dios. Quiero que vayamos a Éxodo, hermanos. Esta es la primera historia que vamos a ver. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 7.
Habían muchos dioses en Egipto. Uno de estos dioses era una vaca. Esta vaca, si vemos la historia de Egipto, esta vaca se llamaba Hathor. Hathor es una antigua diosa egipcia que personificó los principios del amor, la belleza, la música, la danza, la maternidad y la alegría. Ella fue una de las deidades más importantes y populares a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Eso lo agarré del internet. Es algo de la historia de Egipto. Eso es algo bien importante saber qué significaban, digamos, el becerro de oro en el tiempo de antiguo Egipto. La próxima foto que van a ver, esta es solo una de las muchas ídolos que ellos tenían. Ve que tiene la cara de un becerro y los cuernos, y si pueden ver al lado se mira como que es un pelo de una mujer. Vamos a seguir adelante, hermanos. Eso solo se los quería traer para mostrarles. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel le está pidiendo a un líder espiritual que les haga ídolos. Fíjese que no tardó mucho tiempo para Israel que se olvidara de lo que ellos le habían dicho a Dios, del pacto que él hizo. De las promesas que vimos en Éxodo 19. Se olvidaron rápidamente. Y yo sé que en estos tiempos también a nosotros nos pasa que nos olvidamos completamente de Dios y después regresamos a Él. Este es un espejo de nosotros. Y algo bien interesante que el pueblo le dice a Aarón, dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué puede significarse esto simbólicamente? Yo me puse a pensar mucho, especialmente que estamos hablando de ídolos. Ellos quieren que Aarón se haga estos ídolos que los dirijan a ellos. Y vemos por medio de la Biblia que estos ídolos no responden. Ellos quieren creer en algo que no tiene ninguna fundación. Y eso es lo que nosotros queremos creer, y eso es lo que nosotros queremos poner enfrente de nosotros. Nosotros queremos seguir lo incierto, lo que no tiene fundación. Eso es lo que nosotros queremos. Hermano Carlos. Sí, acordémonos también que este pueblo venía de un pueblo idólatra, Egipto. Ellos se sintieron solos cuando Moisés no bajó. Entonces ellos dieron a Aarón, el sacerdote que Dios le había puesto, pero sí vemos que la idolatría ellos la traían ya. Ellos querían un Dios que fuera enfrente de ellos. Amén. Y si vemos en 1 Corintios 10 que tú hablaste, del 18 en adelante, no sé si vas a tocar eso, pero ahí habla de los ídolos, donde habla de los demonios que están detrás de los ídolos. Amén. Está interesante. Sí, gracias, hermano. Estos ídolos, y gracias que mencionó eso, hermano, estos ídolos tienen una fuerza diabólica al otro lado. Es como una máscara. Está el ídolo y detrás del ídolo está el demonio. Es algo bien peligroso, porque en estos días no necesariamente tenemos que crear estatuas de nosotros mismos y decirle a todos que adoren, pero puede ser simplemente que yo esté adicto a mi teléfono, constantemente en el teléfono. Bueno, yo no me estoy arrodillando al teléfono, pero con pasar tiempo con el teléfono, lo estoy adorando.
Y en realidad viene a ser un ídolo, aunque a nosotros no nos guste. Pero así es. Otra cosa puede ser tal vez, qué sé yo, hay otros ejemplos y no me están viniendo a la mente ahorita, pero hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos crear como ídolos. Sí, hermano. Sí, dice que estaba hablando de los ídolos. Un pastor una vez dio un testimonio que él tiene su cuñado que tenía su primer hijo y él era era el liderazgo de la iglesia él. Entonces cuando nació el niño, esta persona le dedicó casi el 100% de su tiempo a él y descuidó todo lo que él tenía, incluso para los privilegios de la iglesia. Ya a los días el niño se lo llevó Dios. O sea, es algo de que él cuando le quedó en shock ahí, cualquier persona que está alrededor de uno ya puede ver qué pasó aquí. O sea, Dios estaba viendo para mí, en la forma que yo lo veo, que veo que este niño, este hermano viene y le pone su tiempo 100% y descuida las cosas de Dios, lo ve como un ídolo. Amén. Amén. ¿Verdad? Y sabemos que Dios quiere la prioridad. Amén. En nuestra vida. Y digo para mí que dijo el Señor que este niño iba a ser problema para su ministerio. Entonces mejor se lo llevó, porque sabemos que los niños van directamente a la presencia de Dios. Amén. Gracias, hermano. Estas cosas pueden ser un problema a nosotros. Y por eso que en Éxodo Dios dice, no te harás dioses ajenos. Y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y porque sabe que este es un peligro. Y el pueblo de Israel tenía este problema de hacerse dioses o ídolos. Dios en ese momento los está tratando de rehabilitar a ellos para que no pongan estos dioses primero, porque en poner estos dioses delante de ellos están poniendo la prioridad a ellos, porque dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Les está dando la prioridad. El próximo versículo dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas y de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El líder espiritual, esta es otra manera de ver esto, está cediendo al enemigo. Aarón supo que Dios era el dueño de todo, es el rey del universo, pero cedió al pueblo o al enemigo y les hizo este ídolo. Vamos a seguir adelante. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí es bien triste que este becerro fue hecho. Y aunque Dios los había sacado a Israel con pruebas bien claras que era Dios los que sacó, Israel no quiso tener nada que ver con Dios, se olvidó de Dios completamente, se olvidó del pacto que habían hecho con él. Y ellos dijeron, no, mejor nosotros queremos hacer estos dioses porque Moisés, creo que se perdió en la montaña, ya no va a regresar. Por favor, haznos estos dioses y que ellos vayan delante de nosotros y vamos a decir que ellos nos sacaron de Egipto. Y eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros niños. Fíjese, ¿hasta dónde puede llegar esto? Es lo mismo casi lo que sucede hoy. No tenemos un becerro ni nada, pero la mayoría de lugares donde se predica el evangelio no están predican lo que la gente quiere, porque la gente no quiere oír la palabra de Dios, quiere oír palabras que le halaguen su pecado. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Amén. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Amén. Gracias. El versículo 5, hermanos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana
será fiesta de Jehová. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel puso a Dios secundario. Hoy vamos a adorar al becerro y mañana va a ser la fiesta de Jehová. Solo pusieron secundario, pero ¿se acuerdan que en Mateo 6:24 dice que nosotros no podemos servir dos dioses? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice riquezas, pero también se puede aplicar a ídolos. No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso no se puede hacer. Dios quiere 100% o nada. Y Él es bien claro. Vamos a seguir adelante, hermanos. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. Esta es una conversación bien interesante y lo tuve que leer varias veces. Pero hay una palabra que, bueno, leámoslos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, oigan esto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se lo dio a él. Ya. Fíjese que Dios antes, en Éxodo 19, Él dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial. Él dijo, esa es la palabra que Él usó, mi pueblo. Pero aquí vemos en el versículo 7 que dice, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Él estaba irritado. A veces leemos estos versículos a la carrera que no entendemos que Dios, Él se irrita también. Y él antes decía, mi pueblo especial, gente santa, de reyes y sacerdotes, pero aquí le está diciendo a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es algo bien interesante en eso lo que tú estás diciendo, porque vemos que Dios no lo había dejado, no lo había desechado. O sea, el pueblo había desechado a Dios. Amén. Entonces ahí se sentía Dios aislado, pero él le dice a Moisés, tu pueblo. Amén. A mí ya me dejaron. Ya. Amén. Ya. Y es cosas que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que leerla despacio, con cuidado, tratando de ver qué es el contexto, qué es lo que está tratando de decir Dios. Tenemos que preguntar por qué, cuándo, todas esas preguntas. Nosotros tenemos que investigar esto. Por eso es que digo que es bien interesante esta conversación. Versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Aquí todavía está hablando Jehová. Se han hecho un becerro de fundición, o es un becerro de metal o de oro, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel es una reflexión de cuando nosotros nos olvidamos de Dios y decidimos seguir caminos erróneos. Y nosotros siempre tenemos que regresar a la Biblia para ver qué es lo que dice la palabra. Que alguien esté diciendo esto, usted solo oiga lo que está diciendo y regrese a este libro, la Biblia. La Biblia es la verdad. Vamos a seguir adelante, hermanos. Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 9. Este es bien corto. Eclesiastés 1, 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1, 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Quiero que tengan ese versículo en mente, hermanos. Ahora vamos a pasar a otra historia de la Biblia. A ver si tengo tiempo. Y para que nosotros entendamos un poco más de estos ídolos. Primero vamos a leer en Primera de Reyes 18 y vamos a leer del 17 en adelante. Primera de Reyes 18 y versículo del 17 en adelante. Está hablando de Elías y los profetas de Baal. El rey y reina adoraban un dios falso llamado Baal, olvidándose de Dios, del Dios verdadero. A consecuencia de esto, no hubo agua un largo tiempo en Israel. Los reyes molestos mandaron a matar todos los profetas que seguían a Jehová, diciéndole al pueblo solo que adoraran a Baal. Ellos querían olvidar completamente de Dios y que adoren a Baal. Elías envió a llamar a Acab y proponerle un reto. Vamos a empezar en el versículo 17, hermanos. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame, gracias, a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunieron a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías está haciendo una pregunta que es bien fuerte y los está confrontando con ellos mismos. Israel sabía quién era Dios. Ellos no es que no entendían. Ellos sabían que Dios los había sacado de Israel, de la casa de servidumbre. Y vemos aquí que otra vez se apartaron de Dios a seguir a otros ídolos. Y Elías les está diciendo: si ustedes creen que Dios es el rey del universo, síganlo a él. Y si es Baal, entonces sigan a Baal. Él está haciendo una separación. Él lo deja bien claro. Y no hay manera que hay que confundirse. Vamos a seguir adelante. Dice el 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjese, uno contra muchos. Durante toda la Biblia vemos que siempre es el remanente contra la mayoría. Siempre. Y en nuestro tiempo vivimos en un mundo donde hay muchas religiones, muchas creencias, pero hay un pueblo verdadero y casi no hay tanto de ese pueblo. Es el remanente. Esta pregunta de Elías, ¿solo era para el pueblo de aquel tiempo o nos deberíamos preguntar eso nosotros? Si nosotros creemos que Dios es el rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, lo vamos a seguir. Y si queremos seguir a nuestros ídolos, entonces síganos.
Él les está dando la oportunidad que escojan entre Dios o un Dios que no responde. Vamos a seguir adelante. El versículo 22. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta delante de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. ¿Cómo? Dénsenos. Me cuesta un poco, hermanos, tienen que disculpar. Pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego le pondré debajo. 24. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, con D pequeña, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo Elías. Ahorita sí va a ver quién era Dios el verdadero. Vamos a seguir adelante. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, porque no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Ellos tenían este altar, llegaron a este punto para poder probar ellos que el Dios Baal era el Dios verdadero. Hicieron un altar, trajeron el buey, y ellos estaban esperando que les conteste. Yo honestamente no sé si antes él había contestado, pero basado en esto vemos que no había silencio. Y fíjese que ellos estaban invocando el nombre desde la mañana hasta el mediodía. Un largo tiempo, y él todavía no había dicho nada. Dice: pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y que hay que despertarle. Solo les está haciendo burlo. Elías estaba 100% seguro que Baal no les iba a responder. Él conocía a Dios y sabía que Dios sí le iba a responder a él. Pero regresando a lo de los ídolos, vemos que estamos llegando a un punto donde el mismo teléfono nos responde las preguntas que nosotros les estamos preguntando. Y la razón por qué digo esto es porque más adelante les voy a mostrar algo que es algo bien interesante, y va a ser un repaso para las personas que lo han oído ya. No responde Baal. Elías está aquí esperando para que ellos terminen, y Baal no les contestó. Elías les está haciendo burla a ellos. Tal vez Baal se fue de vacaciones, o está trabajando, o está meditando en qué sé yo, y tal vez hay que despertarlos. Y me aseguro que las otras personas estaban enfurecidos porque no pasaba nada. Versículo 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos
y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorreaba la sangre de ellos. Fíjese, llegaron al punto donde ellos mismos estaban derramando su propia sangre para que Baal se manifestara. Y Baal no les hacía caso. ¿Por qué? Porque Baal no era un Dios real que iba a responder. Pero ellos querían a la fuerza que saliera este Baal y los salvara. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjese que esto simbólicamente, nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos el pueblo, el templo, gracias hermano, y morada de Dios. Y sabemos que en los templos había un altar. Fíjese que este versículo, la última parte dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso lo podemos ver espiritualmente. El altar está arruinado. Esto simbólicamente nos está diciendo que por medio de lo que iba a pasar en la vida real y que lo iban a presenciar, eso iba a arreglar el altar de los israelitas. Versículo 31 dice: y tomando Elías 12 piedras, fíjese que el número 12 es bien importante en la Biblia, 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Fíjese que este es esto es algo bien terrible, porque aunque la Biblia no dice esto, los profetas de Baal estaban viendo esto y se estaban riendo. Ellos no habían mojado su altar, pero están viendo que Elías vino a mojar el altar. Y él está haciendo las cosas más difíciles para él. Eso es lo que ellos están viendo. El altar no va a agarrar fuego, ya le acaba de echar mucha agua. Para lo que es imposible para los seres humanos, no es imposible para Dios. Dice: y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que la agua corría alrededor del altar, y también se iba llenando de agua la zanja. Dice que viéndolo espiritualmente, la agua simboliza vida. En el altar espiritual de los israelitas que estaban ahí, podemos comparar el corazón de ellos y el altar. Hay una comparación. El agua le va a dar vida otra vez a estos corazones que se habían apartado de Dios. De manera que el agua corría en el altar y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjese que él está haciendo una comparación entre el altar y el corazón. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lámina de agua que estaba en la zanja. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, la manera que Él se manifestaba o dejaba saber que Él aceptó el sacrificio era que caía fuego del cielo y consumía el altar. Aunque no lo dice en Génesis, cuando Caín y Abel presentaron el sacrificio, Dios aceptó el sacrificio de Abel y no había ni una chispa en el sacrificio de Caín. Dios consumió este holocausto y mientras caía este fuego, ese fuego también caía en los corazones de los israelitas. 39. Viéndolo todo el pueblo, fíjese, cuando Dios toca un corazón, lo primero que uno hace es postrarse. Postrarse y después adorarle. Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los descolló. Dios estaba tratando con los corazones de los israelitas. Él quería que ellos fueran libres de Baal. Baal espiritualmente los tenía esclavizados. Cayeron en la esclavitud. Y Dios, como les mostré antes, Él quiere que nosotros seamos libres. Cualquier ídolo que nosotros pensemos que tengamos, hay que destruirlo. Hay que pedir a Dios que nos ayude a quebrar esas cadenas para que nosotros seamos libres. Él quiere lo bien para nosotros, pero nosotros la mayoría de tiempo nos olvidamos de Él. Él quiere la libertad de nosotros, quiere que nosotros seamos libres. Y yo puse este versículo otra vez, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Y por qué digo esto? Porque va a haber un tiempo donde nosotros en la tribulación, el pueblo de Dios va a tener que escoger a Baal o a escoger a Dios. En Apocalipsis, este es un repaso de lo que les había traído en el otro mensaje que di de la imagen de la bestia. Tiene que ver con eso, porque en Apocalipsis, si quieren ir rápidamente, se los voy a leer para que nosotros veamos qué es lo que va a pasar, porque es lo mismo que pasó en el tiempo antiguo. Apocalipsis 13 y versículos del 11 al 18. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
Fíjese que esta bestia está diciendo que, dice en presencia de ella. Esto nos dice que es, ¿cómo se dice? No es masculino sino femenino. Dice bestia en presencia de ella. Dice, y hace que la tierra de los moradores de ella, otra vez, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13. Dice, también hace grandes señales. Fíjese esto. Yo me puse a pensar y a comparar esto con el tiempo de Elías y los Baales. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿No es esto lo que pasó con Elías y los profetas de Baal? Que en el tiempo de Elías, cuando él ofreció el holocausto a Dios, Dios aceptó el sacrificio. ¿Y qué es lo que pasó? Consumió. Descendió fuego del cielo y lo consumió. Ahora, el diablo no es original. Él siempre va a querer imitar lo de Dios. Y para engañar a la gente más, él se va a presentar como que es Dios. Aún hay un versículo que dice que él se va a sentar en el templo, en el tabernáculo, haciéndose pasar por Dios. Y la gente que va a decir, oh, este es Dios. Pero ¿cómo sabemos? Bueno, en el tiempo de Elías cayó fuego del cielo. Y esta imagen lo que va a hacer es que, este versículo es bien claro, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjese que es lo opuesto de creer sin ver. El diablo quiere que nosotros veamos y creamos, pero ¿qué quiere Dios? ¿Cómo? Creer sin ver. Gracias, hermano. Por fe. Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere aquí? Que nosotros creamos en él por medio de ver, por sus señales y por este fuego que va a descender. Va a decir, bueno, en el tiempo de Elías cayó fuego del cielo y el Dios verdadero respondió. Fíjese cómo es el diablo. Para confundir la gente, va a decir, oye, yo voy a hacer que caiga fuego del cielo y entonces creen en mí. Y así la gente va creyendo en esta imagen y se va doblegando voluntariamente a la imagen. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y conocer quién es Dios. La última vez estábamos hablando de los diezmos y les di un ejemplo y se los voy a dar otra vez. Digamos que hay una persona que viene a mí y me dice, hermano, solo me dice, disculpe, ¿me puede prestar $1,000? Yo nunca he visto a esta persona, no lo conozco. Y él me dice, bueno, se lo voy a pagar mañana y puede confiar en mí. Yo me aseguro que ninguno de nosotros que está aquí se lo va a dar, porque no conocen a esta persona. Ahora, viene una persona, un hermano de la iglesia, bien que nosotros lo conocemos porque viene a los cultos y me dice, hermano, ¿me puede prestar $1,000? Le prometo que se lo voy a pagar mañana. ¿Se lo darían? ¿Por qué se lo darían? Fíjese, porque lo conocemos, ¿verdad? ¿Y por qué es que lo conocemos? Porque ya lo hemos visto, él ha venido a la iglesia, hemos pasado tiempo con él. Y así es con Dios. Para conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con él para que en el tiempo del fin nosotros no seamos engañados. Por eso es que es bien importante leer la Biblia, conocer más de Dios. Voy a terminar, hermanos. El 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Cuando estaba Jesús, él hacía señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la... Fíjese que aquí dice algo bien interesante y no lo mencioné la última vez que di el estudio de la imagen de la bestia. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y vivió. Ahora, si ven el próximo versículo, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Regresando al 14, hay una palabra que resalta, dice, hagan imagen. Vemos en la Biblia que cuando dos personas se juntaban, decía en Génesis, este es un ejemplo, y Adán conoció ¿a quién? A Eva. Y cuando dice conoció, significa que ¿qué? Tuvieron relaciones y nació un hijo. Ahora fíjese que esto es algo bien interesante y dice que mandó a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Significa que los seres humanos van a crear una imagen o un ídolo. Y fíjese en el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Este ser no es creado de hombre y mujer, sino que es creado artificialmente de ciertas cosas, metal, cuerdas, lo que sea. Es algo bien interesante. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no adorasen. Fíjese que el centro de todo esto, el centro de estos ídolos, es la adoración. Es la adoración. Todo esto está centrado en quién es Dios. ¿La adoración le pertenece al Dios del universo, del reino y de la tierra, o le pertenece a esta imagen? Amén. Y esta es la decisión que todos van a tener que hacer, guste o no guste, van a tener que hacer esa decisión en el fin. Y voy a terminar, hermanos. El 16 dice, y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, el 18 es bien clave porque nos reta a tratar de entender más la Biblia. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Ahora, cuando yo les estaba hablando de la imagen, ¿cómo es que es esto de imagen? Los seres humanos van a crear una imagen de algo que ellos ya conocen. El cuerpo humano va a ser una persona. Ahora, los voy a dejar con esta pregunta. ¿Qué puede ser ídolos en nuestros tiempos? ¿Y cómo se podrían adorar? No necesariamente uno va a doblar rodillas y adorar su teléfono, pero hay otras maneras que uno puede adorar estas cosas. Allí lo voy a dejar, hermanos. Lavando el carro. Lavando el carro todos los domingos. Amén. Ahí estamos doblando rodillas. Pero esto solo nos muestra que hay diferentes maneras de adorar. Bueno, hermanos, hasta allí llegó mi mensaje. Espero que haya sido de grande bendición a ustedes.